Muchas gracias. Bueno, llegamos al final con la última charla, la última de las 7 charlas. Gracias, Richard, muchas gracias por la invitación y por esta amplia participación en el evento. Y vamos a hablar de extracción. Alguien debe hacer el trabajo sucio. De los que están en la sala, ¿quiénes son implantadores de marcapasos? Levanten la mano. Poco. Ah, bueno. ¿Qué son? ¿Tí- ¿Tímidos son? ¿Que no levantan la mano? Ok. Levante la mano a quién se le infectan los pacientes que tienen infecciones. Pero no veo ninguna mano. A nadie nunca se le infectan los pacientes, ¿viste? Eso dicen. No, no, por suerte me va muy bien, te dicen. No, no, a mí me va muy bien. Por suerte no se me infecta. A todos se nos infectan los pacientes, sin lugar a duda. Bueno, vamos a hablar. Los objetivos de esta charla son los escenarios, las diferentes indicaciones. Hablar un poco de las herramientas y los estudios clínicos y hablar de cómo se comienza una clínica de extracción. Ustedes saben que el porcentaje de infección de los dispositivos tiene que ver con el tiempo de implantado y el tipo de dispositivo. Fíjense, hay un 6.2% en el overall a los 15 años y esto sube al 11, casi 12% a los 25 años. Es extremadamente frecuente. Acá, en Perú, en Estados Unidos, en Argentina, en todos lados, estos dispositivos se infectan. Y fíjense que están los CRT a la cabeza. Obviamente las curvas se terminan antes porque los pacientes se mueren. Hay seguimiento a más largo plazo de ICD y marcapasos. Fíjense que CRT son los que más se infectan. ¿Por qué? Porque son una población mucho más enferma, ¿sí? Dispositivos con tiempos más prolongados de implantes, más recambios, necesidad de upgrade, etcétera, etcétera. También más pacientes con fibrilación y necesidad de anticoagulación. Son pacientes que se enferman. Vamos a ver un caso clínico, fíjense, 72 años, diabética, ya tiene algún riesgo de infección, que en el 2001 se implantó un marcapaso del lado izquierdo, un DDD, evoluciona con FA permanente, en el 2011 se rompe el cable del BD y se le pone del lado izquierdo un marcapasos BBI, suma otro cable acá, que aguanta hasta el 2018, que se rompe el cable, ¿sí? Y obviamente hacen lo que hacemos todos, abandonan todos estos cables y del lado derecho le ponen un nuevo marcapasos BBI, en este caso ya por la FA, del lado derecho. ¿Qué hay que hacer? ¿Hay que abandonar o hay que extraer? Hay controversia con esto. Cuando nosotros extraemos, obviamente pagamos un precio, un riesgo en el momento, pero a un beneficio futuro, que ahora vamos a ver por qué. En cambio, abandonar disminuye el riesgo, pero nos estamos comprando un problema. ¿Y cuáles son esos problemas? Por ejemplo, la interferencia, tener tantos cables pega un catéter con otro y el paciente hace ruido en el cable y a veces hacen asistolia por sobresensado. Si es un DAI, existe el choque inadecuado por ruido que le genera un catéter a otro. Tener tantos cables generan trombosis. La trombosis aguda, estábamos recién hablando en el break, la trombosis aguda en un implante es del 30%. Nosotros sistemáticamente le hacíamos venografía previa al implante y venografía a las semanas del implante. 30% se tapan. Muchos después recanalizan. Es altísima. Y después, en la medida que va sumando cables, ¿sí? La trombosis de esa vía realmente es altísima, de los accesos venosos. No sé por qué. A ver ahí. Bien. A favor de extraer, ninguna duda, son los pacientes más jóvenes. Los pacientes que van a upgrade o revisión, muchas veces tenemos que extraer un cable para dejarme el lugar para poner otro nuevo.
Si hay muchos electrodos a nivel de la vena cava, a nivel de la subclavia, también hay que extraer para evitar la oclusión completa. Los electrodos en marcapasos son más fáciles de sacar, con menos complicaciones hay que tender a extraerlos. Los electrodos de menos de 5 años, la extracción generalmente es bastante sencilla, no tirando, es más sencilla de extraer como se debe. Si el paciente ya tiene estenosis venosa conocida, obviamente lo ideal es extraer de ese lado. Cuando el paciente se queja de dolor en el lugar del marcapasos, número 1 es infección, por más que se vea bien el bolsillo, ese paciente síganlo con mucho cuidado, hagan imágenes, un PET, captación de infección, porque muchas veces el dolor es expresión de una infección encapsulada que todavía no se manifestó. A favor de abandonar es el paciente añoso, frágil, con una expectativa de vida corta, los electrodos viejos y los cardiodefibriladores, todo este combo a la cabeza. La falta de materiales, tirar y ver, a ver qué pasa es la peor opción, porque si se rompe el cable, después no hay forma de extraerlo. Y obviamente, si el electrodo está por fuera del circuito venoso, que es algo más frecuente de lo que ustedes se piensan. Bueno, volvamos al paciente este. Vuelve a consultar por un bultito en la axila, mancha de corpiño, un mes de evolución, no tiene fiebre, no tiene nada. Se admite en clínica médica, hemocultivos negativos, glóbulos blancos normales, y se ve esto. ¿Qué es eso? Una erosión de bolsillo. ¿Qué hay que hacer acá? ¿Qué hay que hacer? Limpiamos el foquito, cortamos el electrodo proximal por piel sana y limpiamos el foco. Sacamos todos esos electrodos abandonados o sacamos los electrodos del lado izquierdo y también el del lado derecho. Tenemos todas esas opciones. ¿Qué es lo que harían? Yo sé lo que harían. Sé perfectamente lo que harían. Cortarían acá, harían toilette de ese lugar y dejarían todo esto abandonado. O cortarían acá por piel sana, sacan todo esto infectado y dejarían los cabitos ahí. Eso es lo que se hace cuando no tenés la posibilidad de extraer los cables. Bien, ¿qué hicieron en este caso? Eso, cortaron proximal, sacaron todo, completaron tratamiento antibiótico, buena evolución y le dieron el alta, ¿sí? Le decimos mentira con patas cortas. A los 2 meses, el paciente es derivado a nuestro servicio, pirogenemia, fiebre, predominio nocturno, eritema en la herida esta proximal que le dejaron, hemocultivos ahora positivos, y le hacemos un ecocardiograma y se ve una vegetación bastante importante y los hemocultivos positivos para gram positivos. Ya tenemos un paciente que pasó de una erosión, de una infección de bolsillo local, a una endocarditis asociada a catéter, una entidad mucho más grave, con alta mortalidad. ¿Qué hacemos con este paciente? Le damos antibiótico y esperamos que esto resuelva, lo mandamos a extraer en forma percutánea o lo mandamos a la cirugía para que le partan el pecho a la señora y le saquen el catéter por extracción quirúrgica. Las masas que tienen menos de 2 centímetros se pueden sacar perfectamente por extracción percutánea. Más de 2 centímetros generalmente se prefiere la extracción quirúrgica. ¿Sí? Cuando hablamos de infección de bolsillo, la endocarditis, la erupción, la exudación, el absceso o la bacteriemia persistente es signo de bolsillo infectado y es indicación 1 la extracción completa del dispositivo y los electrodos lo antes posible. Eso es lo que se tendría que haber hecho antes y es lo que hicimos ahora. Fíjense lo que dicen las guías. Recuerden la primera parte cuando la paciente se presentó con la erosión, que no tenía cultivos negativos. En ese momento habría que haberle hecho un ecocardiograma transesofágico. Si era positivo, había que haber removido, y si no, era
para seguimiento. Pero siempre habría que haber removido esto. En la actualidad estamos con vegetaciones y ET positivo, ahora hay que hacer la extracción completa y el tratamiento de los 4 a 6 semanas para endocarditis bacteriana. Fíjense la evolución, primero la tasa de recurrencia de cuando hacemos la extracción completa es muy baja, ronda el 1%, en la endocarditis el 4%, y fíjense cuando dejamos el foco, dejamos parte de los cables, la recurrencia es altísima, altísima. Y la mortalidad de una endocarditis, si no le hacemos la extracción del dispositivo, ¿sí? Si hacemos tratamiento supresor, ronda el 50 al 80%. En cambio, con la extracción completa, la endocarditis tiene una mortalidad del 15%. Estamos hablando de patologías muy, muy graves. Siempre hay que utilizar el poder de la imagen en la extracción. Fíjense en este caso, un catéter que tiene un trayecto extravascular, fíjense cómo sale de la cavidad. Estos pacientes obviamente hay que extraerlos si se infectan, pero hacerlo de forma quirúrgica. También a veces estudiamos si el paciente tiene trombosis para programar si tengo que sacar un cable en vez de abandonar. ¿Sí? Y a veces también investigamos con radiografía, fíjense, ahí quedó un pedacito, no sé si se llega a ver, un pedacito del electrodo, que debemos sacarlo en un paciente con endocarditis, y fíjense también los bucles que tienen los electrodos, esos bucles dificultan la extracción y eso siempre lo tengo que prever. Otras indicaciones bastante frecuentes de extracción, además de las infecciosas que hablamos, es el electrodo proarrítmico. Muchas veces un electrodo hace ruido, pega en una valva y hace arritmia ventricular. Esos pacientes hay que retirar ese electrodo. La insuficiencia tricuspidia severa asociada al catéter, más allá que a veces no mejora, hay que sacar el electrodo. Hacer tratamiento radiante en ese lugar, hay que poner el equipo del otro lugar. El dolor crónico es indicación de sacar, la gran mayoría de veces asociada a una infección abortada, encapsulada. El TEP asociada a un electrodo endocavitario también hay que sacarlo. Y la oclusión de la vena cava superior también es indicación, fíjense, toda la circulación colateral. Estos pacientes tienen oclusión de la vena cava y hay que hacer la extracción de todos los electrodos abandonados. En el caso del paciente infectado, ¿cuándo le implantamos el nuevo dispositivo? ¿Cómo se hace esto? En este caso, por ejemplo, le pusimos un marcapasos transitorio con un catéter definitivo, se le dio el tratamiento antibiótico, negativizó los hemocultivos y ahora la pregunta es, ¿le pongo el marcapaso del lado derecho que no tenía infección? ¿Le pongo un marcapaso del lado derecho con envoltura de antibióticos Tyrex o le pongo un marcapasos sin electrodos? ¿Sí? Por eso también no solamente tenemos que plantear la estrategia de la extracción, sino cómo vamos a seguir con el paciente. A este paciente, ¿sí? Vamos a ver lo que hicimos. La envoltura de antibiótico es como un sobre que libera minoxiclina, rifampicina. Es un polímero que se disuelve solo con el tiempo, dura unos 7 a 10 días liberando antibióticos y disminuye la posibilidad de tener infección durante el implante, principalmente el implante en pacientes de alto riesgo. Ahora vamos a ver cuáles son. Fíjense, cuando el paciente tiene hemocultivos positivos por estáfilo, estos pacientes generalmente tienen bacteriemia persistente, el Tyrex es especialmente útil reduciendo la infección. Y los pacientes que hacen infección asociada a hematoma, hay un estudio muy prolijo, muy lindo, el RAPID, que disminuye el 82% la reducción de infecciones mayores en contexto de hematoma de bolsillo. Todos los pacientes que tengan diátesis hemorrágica o que estén bajo tratamiento antiagregante, piensen en esta posibilidad para disminuir la infección en estos pacientes. Este estudio fue tan prolijo que con ese único estudio impactó en las guías
el uso de estas envolturas antibióticos en estos pacientes de riesgo. Así que es una herramienta que está disponible y tienen que elegir el nicho de pacientes y usarla. Pero en este caso lo que se hizo es implantar un Micra, algo que bueno, ya vimos hoy cómo es el procedimiento y la posibilidad de infección realmente en estos equipos es muy baja y es lo que estamos eligiendo en la actualidad para resolver estos pacientes. Es tan resistente a la infección, fíjense que hay más de 50.000 Micras implantados en la actualidad y un solo case report de infección de Micra. La probabilidad es de 0,002% que se infecte un Micra. El Micra este que está reportado se fue removido a los 3 meses. Los Micra antes de los 4 o 5 meses se pueden sacar sin problema porque no se endotelizan. Y más los infectados, igual que los catéteres, generalmente se agarran mucho menos que los no infectados. ¿Sí? Ya hablamos por qué se infecta poco Micra, por el tamaño, por la forma, por el recubrimiento, porque no se toca, no toca la piel, pero realmente es un dispositivo altamente resistente a la infección. Fíjense ustedes que también hay reportes, esto ya lo analizamos, con pacientes con infección activa, con endocarditis, con hemocultivos positivos, que se puede implantar en el mismo procedimiento de la extracción y no hubo recurrencia de infección en estos pacientes. Bien, ¿cómo retiramos los electrodos? Los electrodos los podemos retirar con cirugía cardíaca a corazón abierto o a través de las vainas extractoras. Es algo que todo cardiólogo, electrofisiólogo que pone un dispositivo realmente tiene que tener un circuito para sacar los dispositivos, ¿sí? Uno cuando hace una complicación en un procedimiento tiene que tener la capacidad de resolverlo. Si uno no puede resolver las macanas que se mandan, no debería estar haciendo ese tipo de implantes. Eso es realmente algo que los médicos lo sabemos todo. Tenemos que tener un circuito para extraer cables. Y la forma de hacerlo, en la gran mayoría de los casos, más del 95% de extracciones, hoy se hacen por vía percutánea. Muchas veces utilizamos estos estiletes que penetran en el catéter y al expandirse logran tirar de todo el electrodo para que el electrodo no se rompa. Y con el cable ya envainado con ese estilete se usan estas vainas que de alguna manera van cortando las adherencias que atrapan el catéter en distintos puntos, a nivel de la vena cava, a nivel de la tricúspide y a nivel del ventrículo. Hay de diferentes marcas, hay rígidas, hay flexibles, de distintos materiales. Últimamente también aparecieron las herramientas mecanizadas, las herramientas láser. Bueno, podemos utilizar cualquiera de estas herramientas mientras lo hagamos bien. Fíjense la capacidad de hacer la extracción completa a través de los años. Fíjense que el éxito supera ampliamente el 80, el 90% y las complicaciones en la actualidad son realmente bajas. 2% de complicaciones mayores, esto que quiere decir que el paciente tuvo que después ser operado y la mortalidad de 0,4%. Realmente hecho en buenas manos, es un procedimiento relativamente seguro. Fíjense que acá las complicaciones habían aumentado cuando aparecieron las vainas electroquirúrgicas, pero utilizando las vainas, aunque sean mecanizadas, generalmente las complicaciones son bastante bajas. El láser es muy práctica porque es rapidísimo, pero el alto costo operativo lo hace prácticamente imposible para Latinoamérica. Bien, las complicaciones en la extracción son todas las que se imaginan. Perforar por cualquier lado donde pasó el catéter o por donde pasó la vaina, hacer hemotórax, neumotórax, efusión, taponamiento cardíaco, tromboembolismo de la misma vegetación, infección secundaria, pues esa vegetación puede ir a cualquier lado, hacer un montón de complicaciones a nivel renal, embolia ACV, realmente son bajas, pero
potencialmente muchas. La que vemos habitualmente es el taponamiento cardíaco, generalmente lo hacemos esto con ICE o con ETE para guiarnos, con ETE principalmente. Acá vemos un hemopericardio, ¿sí? Y ahora, ¿cómo empezamos un programa? Esto es algo realmente que tiene que ser una decisión a nivel sanitario. Este es un problema de salud pública, porque requiere un centro de alta complejidad, ¿sí? Que pueda formar un team de extracción. Tiene que haber un electrofisiólogo, tiene que haber un cirujano cardiovascular, un anestesista entrenado en esto y un infectólogo para el manejo de infecciones asociadas a los dispositivos, donde se puedan discutir los casos y ver cuáles son el paso a paso de cómo se va a hacer la extracción, cómo se va a hacer después el reimplante. Esto se hace con anestesia general, con monitoreo hemodinámico, ¿sí? Y con cirugía en bomba de circulación extracorpórea stand-by. El mejor lugar, sin lugar a duda, es un laboratorio híbrido. Hay muy pocos en Latinoamérica, pero este es el mejor lugar porque los rayos nos facilitan la extracción con vainas y tener todo a mano como si fuera un quirófano en caso de que empiece la fiesta. Los materiales siempre hay que tener múltiples, plan A, plan B y plan C. Si no sale acá, ¿sí? Yo no hablé de esto por cuestión de tiempo, se puede hacer extracciones por vía femoral. Hay un montón de subtécnicas que se pueden ir sumando y ninguna duda que un grupo de expertos tiene que manejarlas a todas, ¿sí? Después hay que seguirlo a nivel de infectología, cómo es el tratamiento posterior, pero ninguna duda que lo más importante es centralizar. No sirve que hagan extracciones en muchos centros con poco volumen porque en ningún lado lo van a terminar haciendo bien. Esto hay que hacerlo en pocos centros donde se deriven, donde todas las extracciones se resuelvan y de esa manera generar un verdadero grupo de expertos en extracción, ¿sí? Formar todos estos circuitos de derivación, que yo sé que a veces son complejos, pero estoy seguro que no son imposibles. Y sabemos que en Perú no están las vainas disponibles, todos estos materiales, ¿sí? Sencillamente porque no los piden. La industria no va a traer lo que no piden para utilizarse, eso es muy claro. En la medida que alguien diga voy a comprar 100 vainas por año y alguien vea un negocio, ninguna duda que la industria va a responder trayendo esos materiales. Bueno, para terminar, las conclusiones: siempre que hay implantes dispositivos hay necesidad de extracción, a todos se nos infectan, ¿sí? Y la infección de los dispositivos es grave y la extracción debe ser completa de todo el sistema lo antes posible. Esto es lo más importante que se tienen que llevar. No abandonen, no corten los electrodos, tienen que generar un circuito de extracción transvenosa y un team para después también resolver quirúrgicamente los que no se puedan sacar de esa manera. Ninguna duda que también hay que mejorar la prevención. Hoy tenemos diferentes herramientas, como hablamos, la envoltura de antibióticos y el advenimiento de los marcapasos sin cables. Ninguna duda que también va a disminuir las infecciones en los pacientes predispuestos. Le pregunté a la inteligencia artificial, le dije, haceme un dibujo de alguien que tiene que hacer las extracciones y se ensucia. Fíjense, guantes limpios y guantes sucios. Alguien en Perú tiene que empezar a hacer el trabajo sucio. Muchas gracias.